Vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y extraños de la historia reciente de Estados Unidos, una historia que, la verdad, parece sacada de una película de terror. Y es que, en apenas un par de noches, todo ese sueño hippie, el famoso verano del amor, se convirtió en una auténtica pesadilla. Vamos a desgranar cómo un líder de secta, un tipo carismático, y sus seguidores le pusieron un punto y final, y muy sangriento, a todo el optimismo de los años 60. Todo empieza en agosto del 69. Pero la historia no arranca con el asesino, no. Arranca con la escena de un crimen. Una que dejó a todo el mundo totalmente conmocionado. Imaginen la escena. La mañana del 9 de agosto, una empleada del hogar llega a la casa y se encuentra con esto, un mensaje escalofriante, escrito con sangre en la puerta. Pig, cerdo en inglés. Y esto era solo el principio. Y lo que encontraron dentro y en los alrededores de la propiedad fue una auténtica carnicería. 5 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz, todas asesinadas de una forma brutalísima. En total se contaron 102 puñaladas, una cifra que, de verdad, hiela la sangre. Pero el terror no había acabado. Por si fuera poco, a la noche siguiente los asesinos volvieron a actuar, esta vez en casa de un ejecutivo de supermercados y su mujer, los LaBianca, y de nuevo dejaron su firma sangrienta en las paredes. 7 víctimas en total, en solo 2 noches. Una serie de asesinatos salvajes, que no parecían tener ningún sentido, ninguna conexión. Se desató el pánico en Los Ángeles. Todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿quién estaba detrás de todo esto? Y aquí llegamos al punto clave. Hay que entender quién era el cerebro que ordenó estas masacres, porque, y esto es fundamental, él nunca participó físicamente en los asesinatos de Tate y los LaBianca. Él no manchó sus manos de sangre, al menos no directamente. Charles Manson no era precisamente un hombre de éxito, Su vida era un historial delictivo continuo, un delincuente común que había pasado más de la mitad de su vida en la cárcel, pero al salir, con 32 años, se encontró de bruces con el movimiento hippie en San Francisco, y ahí vio su oportunidad, encontró un público nuevo y, sobre todo, muy vulnerable. Porque en esa contracultura de California, Manson no solo encontró gente que le escuchara, no, creó lo que él llamó la familia. Una estructura que le iba a dar un poder y un control sobre los demás que jamás había tenido. Un control absoluto. Y es que aquí está la clave de todo, ¿no? ¿Cómo lo hacía? No era algo al azar. Manson tenía un método, un sistema casi de manual para anular a la gente. Primero, los aislaba del mundo. Después, les comía la cabeza día y noche con sus sermones y sus filosofías locas. Les daba LSD para que no supieran ni qué era real y qué no. Y el último paso, dominación total. Controlaba lo que comían, con quién se acostaban, todo. Generó una dependencia y un miedo que eran, absolutos. Pero a ver, la gran pregunta es, ¿por qué matar? ¿Cuál era el motivo? Pues era una fantasía retorcida, violenta, que Manson sacó de la fuente más improbable que se puede imaginar. Pues sí, increíble pero cierto. Se obsesionó con el White Album de The Beatles. Estaba convencido de que la banda le estaba enviando mensajes secretos a través de sus canciones. Una auténtica locura. Cogió el título de una de las canciones, Helter Skelter, y lo convirtió en el nombre de su propia profecía. Les vendió a sus seguidores la idea de que se avecinaba una guerra racial apocalíptica y que ellos, su familia, eran los elegidos para prender la mecha. El plan, según su delirio, era este: cometer asesinatos tan brutales que parecieran obra de activistas negros como los Panteras Negras. Esto desataría la guerra. Mientras todos se mataban, ellos se esconderían en el desierto, y cuando todo acabase, saldrían de su escondite para gobernar el mundo. Este fue el cuento que les vendió, que sus crímenes servían a un propósito superior, casi revolucionario. Pero claro, había algo más, un motivo mucho más personal y rastrero: la venganza. Resulta que en esa casa, la de Cielo Drive, había vivido antes un productor musical que había rechazado la música de Manson. Así que atacar esa casa no fue al azar. Era un ataque simbólico contra todo el sistema que, según él, lo había despreciado. Bueno, pasemos ahora a ver cómo todo este castillo de naipes se vino abajo y cuál fue el legado tan macabro que nos dejó esta historia. La caída vino por la boca de una de sus seguidoras. Estando en la cárcel por otro delito, se fue de la lengua y lo contó todo. A partir de ahí empezó un juicio que fue un auténtico circo mediático. Los acusados se presentaron sin mostrar el más mínimo remordimiento, incluso se tatuaron cruces en la frente. Al final los condenaron a muerte, aunque luego se lo conmutaron por cadena perpetua. El impacto cultural fue tremendo.
Estos asesinatos marcaron un antes y un después. Fueron, de alguna manera, la muerte simbólica de los 60. El fin de la inocencia. De repente, el idealismo hippie se vio manchado por la paranoia, el miedo y la idea de que algo muy oscuro se escondía también en la contracultura. Años después, una de las integrantes lo resumió muy bien. Buscaba amor y aceptación. Y es que el caso es un recordatorio aterrador de lo fácil que es manipular a personas vulnerables cuando se encuentran perdidas. Un líder carismático puede llevarlas a hacer literalmente cualquier cosa. Pero de toda esta tragedia surgió algo positivo, por así decirlo. La madre de Sharon Tate, Doris, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las víctimas. Su lucha cambió para siempre la forma en que el sistema de justicia trata a las víctimas y a sus familias. El legado de su hija ya no era solo el de una víctima, sino el de un símbolo de cambio. Y al final, nos queda esta pregunta en el aire. Una pregunta bastante inquietante. ¿Cómo es posible que un hombre que nunca mató directamente a nadie se convierta en uno de los asesinos más famosos y temidos de la historia? Es una reflexión escalofriante sobre la naturaleza del mal y el terrorífico poder de la manipulación.